y todos los que estamos aquí, doy gracias al Señor porque usted está ahí esperando la palabra del día de hoy. Les saludamos con mucho amor. Yo creo que la enseñanza de la semana pasada nos ha dado pie para que aprovechemos el mensaje, aprovechemos que el pastor está vuelta de nuevo a volver otra vez a circuncidarnos. Es provechoso para nosotros, por lo tanto, yo le exhorto de que usted ahí tome lápiz, papel y esté ahí al tanto de la palabra que se va a hablar hoy, sumamente importante, porque nosotros seguimos firmes en la gracia, muy importante. Así que les exhorto para que sigamos ahí, nos montemos en esa, para volver otra vez a volvernos a circuncidar, porque siempre queda alguno que otro, algo que hay que quitar, algo que hay que arreglar en el camino. Así que les saludamos y por aquí con nuestro pastor, bendecido. Vamos a buscar ahí en Josué 5. Josué capítulo 5. Como dijimos la semana pasada, hicimos un giro ahí un poco drástico en las enseñanzas, porque consideramos que era tiempo de muchas personas que están pendientes a la página, muchísimas, y necesitan orientación. Y siempre a nosotros nos es bueno refrescarnos lo que hemos aprendido, ya que no es lo más popular que nosotros oímos comúnmente. Si usted es de los que apunta, vamos a dividir aquí la Biblia en las partes importantes, porque ese es un conflicto que la gente tiene, sobre todo los predicadores, a la hora de predicar, creen que todo lo que está dentro de este libro es aplicable a la iglesia y no es así. Entonces, los primeros 5 libros se les llama el Pentateuco. El Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Es más que nada por donde se dejan llevar la gente que practican el judaísmo. Ahí se encuentra la ley. 5 libros ahí tenemos. Tenemos Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Y Cantares, que se conocen como los libros poéticos. Salmos cantados, consejos de sabiduría, tenemos ahí un Proverbio. Eclesiastés, tenemos los dichos del predicador Salomón. Y en Cantares, Cantares es una sombra de la relación de Cristo con la iglesia, de una forma poética. Libro hermoso, no es fácil predicar de él. Ese es Cantares. Está el libro de los jueces, que narra los jueces que hubieron y cómo cada uno y cada cual juzgó al pueblo de Israel. Entonces tenemos el libro de Reyes y Crónicas, que son registros. Crónica es más que nada una repetición de los 2 libros de Reyes. El primer libro de Reyes y segundo, donde narra los diferentes reyes que hubieron en Israel, los buenos y los malos, y qué hicieron y qué no hicieron.
están los profetas mayores y los profetas menores, que son 24. 24. Los profetas mayores y los profetas menores que anunciaban. Entonces tenemos ahí los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que narran nacimiento y crecimiento y vida de Jesús, que se desarrollaron durante la ley. Y al final de cada uno de ellos narra el sacrificio. El sacrificio de Jesús. Los 4 evangelios no pertenecen al Nuevo Testamento. Eso es un grave conflicto que tienen los predicadores. Está el libro de Josué. El libro de Josué, así como el libro de Cantares, es una sombra. Josué es una sombra de la gracia. Josué es una sombra de la gracia. Josué es el que cruza el Jordán. Josué es un trato diferente de Dios con el pueblo. En Moisés, a la hora del Mar Rojo, observamos ahí cómo Dios le dice que golpee. Y después que golpea, el mar se abre. En el libro de Josué, Dios le dice a Josué, entra al río y después que tú entres se abre. Son 2 tratos diferentes. Vemos la obra de Moisés golpeando el mar. Claro, no es la vara la que abre, es Dios el que lo abre, pero nos quiere enseñar la obra de golpear el Mar Rojo y él se abre. Después golpea, él se abre. Pero en este caso el trato de Dios con Josué es diferente. Le dice, entra al agua y después que tú entres ella se abre. Lo que está es tratando con Josué es un aspecto de la fe. ¿Por qué? Porque ya Josué se suponía que había crecido lo suficiente después de haber visto todos los milagros que Dios hizo con ellos en el desierto. Entonces no tenían excusa. O sea, la gente que estaba con Josué eran los que habían nacido en el desierto, que eran los niños y que vieron los milagros. O sea, estos niños no conocieron Egipto. Los que salieron de Egipto sí tenían religión. En su corazón, en su conciencia, tenían el recuerdo de Egipto, la esclavitud. Y la religión no es otra cosa que eso mismo, una esclavitud. Allí tenían ellos los faraones que los esclavizaban y los maltrataban, que no es otra cosa del tipo del predicador o el pastor que constantemente están condenando a la gente todos los domingos, mandándolos al infierno, diciendo que se van a perder, que se los va a llevar el diablo para que pasen al frente al altar. O sea, los faraones y los capitanes del faraón eran tipos de estos predicadores de hoy en día, que ponen cargas pesadas en la gente, obras pesadas en la gente. Ese es Egipto y es los viejos que estaban allí ya acostumbrados a eso. Y esa fue la razón por la cual ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, por todo lo que tenían en su conciencia, que constantemente los quería hacer regresar allá. Entonces los que nacieron en el desierto, que eran niños, nunca conocieron eso. No conocieron ladrillo, no conocieron faraones, no conocieron la comida de los faraones. Los que estos niños conocieron fueron los milagros de Dios en el desierto. Ellos vieron el Mar Rojo que se abrió, ellos vieron el maná del cielo que se abrió, ellos no tenían conciencia de Egipto. Ellos vieron la peña brotando el agua, ellos vieron las millones de codornices que descendieron, ellos vieron la columna de fuego, la columna de nube. Quiere decir que en su conciencia lo que había eran los milagros de Dios. Por eso para ellos no era difícil creer. Yo entro al agua y ella se abre. Entonces el libro de Josué
Si tú algún día tienes tu tiempo de sacar, tú coges Josué y Efesios y vas a ver ahí un retrato maravilloso de Efesios y Josué ahí. Entonces dijimos que los primeros 5 libros son el Pentateuco, que es por donde los judaizantes más que nada rigen su religión. Está el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que son libros poéticos, Cantares, que es una sombra de la relación de Cristo con la iglesia. Está el libro de los Jueces. Está Reyes y Crónica, que registra la función de los reyes, los buenos y los malos. Están los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que fueron desarrollados durante la ley. La ley, ahí no había gracia. Lo que se puede hablar de gracia en los evangelios se habla en lenguaje futuro. Porque mientras Jesús estaba vivo no había gracia. Tenemos entonces el libro de Josué, como dijimos, que es una sombra de la gracia. Tenemos los 24 profetas, ahí incluía a Esther, a Ruth también. Pero bueno, cualquiera que quiera discrepar, que discrepe, no hay problema, no nos vamos a enredar a sangre y cuchillo porque tú creas que haya 22 en vez de 24. No hay problema, así que no me escriba para ese motivo. Tenemos 14 epístolas de Pablo que registran la gracia. Donde único hay gracia en la Biblia es en las 14 epístolas de Pablo. Más una que está perdida, que nunca se encontró, que fue la que se le escribió a la iglesia de la Odisea. Esa nunca la encontraron hasta el día de hoy. O sea, son 15 en total. De acuerdo al libro. Entonces tenemos ahí Santiago, Pedro, Juan y Judas, que están consideradas las epístolas conforme a la circuncisión. O sea, ni Santiago, ni Pedro, ni Judas, ni Juan conocen gracia. Más bien fueron enemigos de la gracia de Dios. Persiguieron a Pablo, atacaron a Pablo. Porque recordemos que ellos anduvieron con Jesús. O sea, lo que ellos conocieron durante el tiempo que ministraron con Jesús fue ley. Pablo no conoció a Jesús en vida. Pablo, camino a Damasco a seguir persiguiendo a la iglesia, se le aparece Jesús resucitado. Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Y ahí Pablo, que todavía no se le llamaba Pablo, sino Saulo de Tarso, tiene esa experiencia. Entonces Dios le revela la gracia al apóstol Pablo. Y Pablo la comparte con esta gente que eran apóstoles antes que Pablo, pero que ellos no la conocían, más bien la atacaron, le hicieron contrafuerte, como hoy en día los religiosos, cuando oyen algo que no les enseñaron en las asambleas de Dios, o en los bautistas, o etcétera, 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 le hacen fuerte, porque dice, esto no es lo que a mí me enseñaron. Bueno, no importa, pero aquí está. Y está el libro de Apocalipsis, que debemos conocerlo como el libro de Revelaciones, que es un libro histórico. Es un libro cumplido. ¿Dónde fallan los predicadores? En que no conocen la historia. La historia se basa, oído, de fechas y fechas. Diga fechas y fechas. Fechas de cuando ocurrió el suceso y fecha de cuando se escribió. Son dos cosas diferentes. Yo puedo escribir en el año 2015 algo que ocurrió en el 2012. Entonces hay dos fechas diferentes. Entonces el libro de Apocalipsis, para entenderlo, hay que entenderlo con fechas. Se divide en 3 partes. El mensaje a las 7 iglesias de Asia, que son un prototipo de algunos tipos de iglesias de hoy en día. Tú lees las iglesias de Asia, su comportamiento, y las puedes ubicar con el desarrollo de ciertas iglesias de hoy en día, evangélicas, protestantes. Ese es el mensaje. Se divide también
en cosas que sucedieron en esa época históricamente, en los días de Juan. En los días de Juan, como asuntos del anticristo, la marca del 666. Si tú no entiendes esto, traspasas la marca del anticristo y el 666 a nuestra época y tienes amenazada constantemente a la gente. Recuerda que nosotros empezamos la semana pasada una serie de mensajes, más que nada para pastores que se comunican con nosotros, que nos dicen, queremos, pero ayúdanos, no sabemos cómo arrancar en esto. Le estamos dando el ABC. Para algunos de ustedes ya esto es muy conocido, me alegro que sea así, pero estamos llevándolos a ellos de la mano y a ti refrescándote para que si tienes que en algún momento presentar defensa por el Evangelio, sepas hacerlo con cordura, con sabiduría y no discutiendo con la gente. Eso de discusión no lleva a nada. Pero cuando tú presentas una verdad así tan clara que está aquí, ellos se quedan desarmados y lo que pueden es atacarte a ti personalmente. Pero lo que tú estás hablando no te lo pueden atacar. Porque te dirán, es que eso no es así. Entonces tú le dices, dime tú cómo es entonces. Explícamelo tú. Bueno, es que tú estás confundido. Pero dime dónde estoy confundido. Please, dame el favor. Y ahí lo desarmas completamente. Y algunas cosas en el libro de Apocalipsis que están por cumplirse, que pertenecen a la consumación del misterio escondido, que es cuando ya Dios, sin contar con nadie, su reloj profético, toque la campana y desarrolle la gracia en toda la tierra. Porque recordemos que el precio de la gracia es el sacrificio de su Hijo. Y eso no se va a quedar así. Eso tiene finalmente su sentido. Entonces cuando dije hace ratico que Santiago, Pedro, Juan y Judas son los evangelios de la circuncisión. Ellos todavía estaban hablando a la gente que tenían que circuncidarse, si no, no podían ser salvos. El evangelio de Pablo es el evangelio de la incircuncisión, del prepucio. Muy importante esta palabra circuncisión. Muy importante. Porque la circuncisión es un pacto que Dios hace con Abraham en el libro de Génesis, capítulo 15. Eso no pertenece a la ley. Hoy no, pero posiblemente la semana que viene le expliquemos a los televidentes cómo se divide este libro en dispensaciones. Si usted no entiende dispensaciones, usted tiene un rollo a la hora de predicar. No sabe lo que está hablando. Confunde a la gente. Abraham funcionó conforme a la dispensación de la promesa. Promesa. Y ahí Dios hizo un pacto con Abraham y le habló inclusive de que su pueblo iba a estar 430 años esclavo en Egipto. Y le dijo que todo varón necesitaba circuncidar su prepucio. El miembro del hombre, prepucio. Pero más que nada, además de ser pacto, era asunto de higiene. Pero Dios lo veía como pacto. Porque ahí en ese pacto de la circuncisión, oído, hay una sombra de cuerpo partido, sangre derramada. Las dos cosas por las cuales Dios jura. Cuerpo partido, sangre derramada. Dios te lo está mostrando en toda la Biblia antes de llegar al sacrificio de Jesús. La sombra, cuerpo partido, sangre derramada. Sin cuerpo partido y sangre derramada no hay pactos confirmados. Siempre Dios confirmó sus pactos con eso. Entonces la circuncisión es un pacto, un pacto. Y ahora vamos a leer ahí en Josué 5 sobre eso, versículo 2 en adelante. Donde dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó
todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. ¿Cuándo se circuncidaron esta gente? Antes de la Pascua. Oído, para poder disfrutar Pascua hay que estar circuncidado. Si no, no se disfruta Pascua. En este caso era la del prepucio. Esa era la señal. ¿Por qué? Porque al estar fuera de pacto, la propia unción que se encarga de destruir yugos y levantar cargas es capaz de matar a una persona. Lo vimos en Éxodo 5, cuando a Moisés se le olvidó circuncidar a su hijo Gersón. Y camino a Egipto, la unción, dice la palabra, Dios le salió al encuentro y lo estaba matando. Porque no había circuncidado al niño. Cualquiera dice, pero el que debía morir era el niño. No, el niño no. El padre que era el responsable de circuncidarlo. Y entonces Séfora, la esposa de Moisés, cogió un pedernal, una piedra, y circuncidó al niño. Y una vez circuncidado el niño, la unción dejó de ahogar a Moisés. Porque el niño estaba fuera de pacto. Entonces todo varón debe estar circuncidado, si no está fuera de pacto. Entonces, como los que salieron de Egipto estaban todos circuncidados, esa gente se murió en el desierto. Pero habían algunos que habían nacido en el desierto y con el rebolico que había se había pasado por alto el asunto de circuncidarlo y no habían celebrado Pascua. Diga Pascua. Dice ahí, verso 5, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, como andan los religiosos, dando vueltas en la misma cosa. Todos los domingos lo mismo. El mismo altar, la misma plataforma, el mismo predicador, las mismas manos, el mismo soplillo, el mismo tumpa para aquí, tumpa para allá. Lo mismo. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino, descuido. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Y sabemos que cuando se celebra Pascua suceden cosas, ¿sí o no? A los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó, el día 14 del mes de Nisan. Entonces esa fue la razón por la cual Josué los volvió a circuncidar. Años más tarde, en Romanos capítulo 2, muchos años más tarde, verso 29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, oído. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del Dios del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero esto que está hablando Pablo aquí, que Dios en esta dispensación no anda buscando la circuncisión del prepucio, sino la del corazón, era algo que ya Dios había anunciado. Búscalo conmigo en Deuteronomio capítulo 10. O sea, Dios lo que le está diciendo, ustedes se van a circuncidar ahora el prepucio, pero mi plan final no es ese. Mi plan final no es ese. Deuteronomio capítulo 10, verso 16.
¿Encontraste? Dice, mira, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz o vuestra mente o vuestra voluntad. O sea que el plan final de Dios no era seguir con lo del prepucio, sino era la circuncisión del corazón para estar libre de obras muertas, porque en la gracia la obra es muerta. Bien, la semana pasada hicimos ahí una especie de calificación de lo que es la gracia, la voy a repetir y ya de hoy en adelante ya no puedo porque me roba bastante tiempo. Los que no estuvieron la semana pasada en sintonía o no estuvieron aquí, pues aproveche ahora. La gracia es una dispensación o es la dispensación. La dispensación que divide o marca todo. La gracia es el pacto. Te voy a ir dando las citas bíblicas para beneficio de aquellos que nos escuchan. No vayan a pensar que esto es un invento nuestro y les hace daño. Al religioso le hace daño eso, cierra el corazón. Dice, pero ¿de dónde sacó él eso? Entonces te lo vamos a decir ahora de dónde lo saqué yo. Mira. La gracia es la dispensación, Efesios 3:9. La gracia es el nuevo pacto o el pacto, 2 Corintios 3:6. Ahí lo puedes encontrar. La gracia es el misterio escondido desde antes de la fundación de los siglos, en Efesios 3, versículo 3 al 5. La gracia es el evangelio, Gálatas 1:6. La gracia es la trompeta final, Apocalipsis 11:15. Si necesita que vaya más despacio, voy más despacio para que puedas apuntar bien. Regreso. La gracia es la dispensación, Efesios 3:9. La gracia es el pacto. El pacto. 2 Corintios 3:6. La gracia es el misterio escondido. Efesios 3, del 3 al 5. La gracia es el evangelio. Gálatas 1:6. Donde Pablo se atreve a decir que el que no predique conforme a este evangelio sea maldito. Anatema. Ahí lo dice. La gracia es la trompeta final. Es lo último que se va a anunciar. Apocalipsis 11:15. La gracia es la reforma de todas las cosas. Hebreos 9, del 9 al 11. La gracia es el reposo. Hebreos 4, 9 al 11, donde dice que así como Dios ha reposado de sus obras, debemos reposar nosotros de la nuestra. La gracia es la sabiduría escondida. 1 Corintios 2, del 6 al 8. La gracia es la revelación. Gálatas 1:12. La gracia es el reino espiritual establecido en la tierra. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. La gracia es el fundamento. 1 Corintios 3, verso 10. Ella es el fundamento. Y donde dice ahí Pablo, mire cada cual como sobreedifica sobre este fundamento. La gracia es el filtro. Filtro. Donde filtramos todas las cosas.
donde la Biblia dice, de manera que de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo le conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y eso fueron palabras dichas por el propio Jesucristo a Pablo. O sea, él lo que está diciendo es, de aquí en adelante, yo no quiero que me conozcan como yo antes era, que era carne, haciendo obra, judío en la sinagoga. Yo quiero que de aquí en adelante me conozcan como el resucitado, como el que triunfó, como el que terminó el sacrificio, donde todos ustedes pueden estar en el reposo. Eso es 2 Corintios 5:16. La gracia es el propósito eterno. Efesios 3:11. Propósito eterno. La gracia es el evangelio eterno. Es diferente a los 4 evangelios. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Este es el evangelio eterno. Dice Apocalipsis 14:6. La gracia es el juramento de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. Y también lo encontramos en Hebreos 7, verso 18. La gracia es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Filipenses 3:3. La gracia es la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. La gracia es la justicia de Dios. Romanos 1:17. La gracia es la sana doctrina. Hebreos 13:9. La gracia es la consumación del misterio. Apocalipsis 10. La gracia es la disciplina que no te mata, sino te corrige. Ni te condena, sino te ayuda, te levanta, te consuela. La gracia te quita el miedo. La gracia te enseña un papá que te quiere, que te ama, que no está ahí para matarte ni para mandarte al infierno, sino para ayudarte, para que mañana tú seas mejor y él diga, mira, ese es mi muchacho, mira cómo ha mejorado. ¿Verdad? Es mejor así que él tenga que decir, coño, me salieron todos malos, no pude hacer nada por ninguno, los tuve que mandar pura ceniza. No es que no los merezcamos, merecemos ceniza, pero papá es bueno. Dio a su hijo por nosotros. La gracia es perdón, doctora. Hebreos 12. Hebreos 12. Hay gente que le molesta que yo me ría cuando yo dicen, ay Dios. Es Hebreos 12, del 1 al 12. ¿Quieren que yo esté? No puedo. No, es que con esta palabra uno se hace muy libre, ¿verdad? Muy tranquilo, muy así suave, rico.
musical, tropical, bajo en sal y elevado en dulce. A ellos les molesta algunos de esos, ¿sí? Pero la gracia es el apostolado. Hoy en día hay epidemia de apóstoles y ninguno conoce gracia. Gálatas 1, versos 6 y 7. La gracia es el aborto de la obra. Gálatas 4:30. De la obra, el aborto, un aborto de la obra, un aborto. Gálatas 4:30. La gracia es el nuevo lenguaje, hablamos diferente. Marcos 16:17. Hablamos diferente. La gracia es la obra preparada de antemano, que Dios preparó para nosotros para que anduviésemos por ella. Efesios 2, verso 10. La gracia es la embajada, es una embajada. Por eso nos llama Él embajadores. Y eso se encuentra en 2 de Corintios 5:20. La gracia es la embajada donde venimos y estamos seguros. Estamos seguros, no tenemos peligro de ningún tipo. Conocemos cuerpo partido, sangre derramada. Nada ni nadie nos puede arrebatar del hueco de su mano. Ahí dice, los tengo en el hueco de mi mano, dice Juan 10. Y nada, ni nadie los puede arrebatar de ahí. Ni el diablo, ni Satanás, ni Lucifer, ni 50,000 demonios, ni el infierno, nada. Es la embajada. Entonces, si usted quiere tener seguridad de salvación, asilo en la embajada. La gracia es el código secreto. Código secreto, 2 de Corintios 12. La gracia es el tesoro. Tesoro. Donde un hombre fue y encontrando el tesoro fue y vendió todo lo que tenía. Este es Dios. Vendió todo. La gracia es el trastorno. El tesoro está en Juan 17. La gracia es el trastorno, es el mensaje que trastorna a los religiosos, porque les hace oír cosas que nunca le han hablado. A veces llevan 20 años en el Evangelio y nunca han oído estas cosas. Hechos 17, verso 6. ¿Dónde me quedé? ¿Cómo? Hechos 17, verso 6. Perdón. Ese es el tesoro. El trastorno es Hechos 17, verso 6. Juan 17, del 1 al 3. Y la gracia es el regalo. Regalo, diga regalo. ¿Alguien necesita explicación de lo que es un regalo? Cuando a usted le dan un regalo,
¿Qué usted hace? No hay que pagar nada, se agradece. Entonces lo dice Efesios capítulo 2, verso 9. Un regalo. Diga regalo. Gratis, regalo. No hubo que hacer nada ni hay que hacer nada, solamente recibirlo y decir gracias. En ti estoy completo, no me falta nada. Colosenses 2:10. Completo. Bueno, ellos se enderezan o no sé, o no verán más el programa, digo yo. Porque eso está ahí, ¿o no? O sea, me tomo el trabajo y voy despacio en disciplinarme, autodisciplinarme yo mismo. Pues como esto uno ya lo maneja, ¿no? Puedo fallar o suponer que ellos van a interesarse en buscar y ellos no lo van a hacer. Pero cuando tú le das el versículo, a no ser que se pongan roñosos y tú sabes, soberbios como son algunos de ellos, ni lo busquen. Pero ahí está. O sea, estas cosas no son inventos nuestros. Eso está ahí. Entonces, para dejarle claro bien, el nuevo pacto, hoy estamos hablando de un mejor pacto con mejores promesas. Un mejor pacto con mejores promesas. Entonces, la pregunta que una vez más le volvemos a aclarar es ¿dónde comienza la gracia? Porque hoy en día está de moda muchos predicadores oídos mencionando la palabra gracia. Una cosa es mencionar la palabra gracia y otra cosa es hablar de ella. Hablar de ella crea conflicto. La gracia en este momento confronta. Hoy mismo lo que la poquita cosa que quizás para nosotros es algo ya pan comido, esto crea conflicto en persona, te lo digo yo por experiencia. Yo he viajado el mundo entero dando conferencias a pastores. Y esto que yo compartí esta mañana, a cualquier pastor que lleva 30 años en la religión lo confronta y de ahí en adelante no sabe ni lo que va a hablar. Porque la gracia donde comienzas en el capítulo 1 de los Hechos, verso 10, en los evangelios no hay gracia, no hay sacrificio. El nuevo pacto o el Nuevo Testamento, lamentablemente, en las Biblias aparece la página esa que dice Nuevo Testamento en Mateo, eso es un disparate. Nuevo Testamento no puede comenzar con Jesús vivo. Y ahí en Mateo lo que narra, en Mateo 1:18, es el nacimiento de Jesús. Pero el pacto no se confirma con el nacimiento, sino con la muerte y resurrección. Entonces no puede empezar en Mateo. Entonces todo aquel que te agarre cualquiera de los 4 evangelios y te diga que está predicando gracia, es mentira. Él quiere, ese predicador lo que quiere es como mantenerse en la onda, para que no le digan, oye, tú no estás en la gracia. Entonces la menciona, pero el material que él saca para hablar de ella lo está sacando de donde no es. La gracia comienza en Hebreos 9, verso 16, vamos a verlo otra vez ahí. Hebreos 9. O sea, te narra dónde comienza la gracia. Donde ella comienza es en Hechos capítulo 1, verso 10, con el sacrificio completo. Ya Jesús fue al sacrificio, fue cuerpo partido, fue sangre derramada. Ya Jesús resucitó. ¿Te acuerdas la escena con María de Magdala cuando le dijo, no me toques? Todavía no he subido a mi Padre. O sea, todavía no había entrado con su sangre al lugar santísimo. Después regresa y está 40 días como resucitado, cuerpo glorificado con los discípulos. Finalmente va y es ascendido al cielo. Ahí comienza, cuando está terminada la obra. Porque hasta que él no ascendiera,
y se sentara, oído, como tu intercesor, día y noche. Ese no se duerme, ese no se olvida. Entonces tú no necesitas que en ninguna iglesia haya una lista de intercesores intercediendo por ti. Tú tienes uno que no se duerme ni se olvida. Oído, y que sin que tú se lo pidas, sabe lo que a ti te va a acontecer dentro de 3 segundos e intercede por ti antes que tú lo pidas. Al hombre tú tienes que enterarlo de lo que te está pasando y hacer una listica. A Dios no. Entonces es un error pensar que Dios no va a intervenir en tu vida a menos que alguien se lo pida. Eso no es un padre bueno. Porque entonces si aquel se le olvidó y no lo pidió, entonces Dios no. Entonces Hebreos 9, verso 16. Dice, porque donde hay testamento, oído, pacto, testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Es necesario. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido mientras que el testador está vivo. O sea, mientras Jesús estaba vivo, el testamento no era válido. Hello. Hebreos 9, verso 16, 17, y lo dicen todas las versiones. Entonces, mientras Jesús estaba vivo, no había testamento. ¿Cómo le vas a poner a esa Biblia Nuevo Testamento ahí? Y eso, lo más simpático que eso son las casas de publicaciones. No es Pepe, el de Jayalía. Las casas de publicaciones, las más grandes, multimillonarias, son las que te ponen eso ahí. Si el testador estaba vivo, no había testamento, no era válido. Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. Dice en el verso 22. Estamos hablando de un mejor pacto con mejores promesas. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, ¿qué es fiador? Vamos a ponerlo en palabras de aquí del 2015, ¿verdad? Tú cometiste infracciones. Yo cometí infracciones. Vamos donde un juez que nos va a juzgar, nos va a condenar. Entonces necesitamos un fiador que le diga al juez, déjalo libre, yo pago. Déjalo libre. Oído, yo pago. Y si hace algo más, ya yo pagué. Déjalo libre. Decláralo inocente. Y cuando el juez mira y se pone que mereces que te mate, él le dice, cuerpo partido, sangre derramada, por las cuales tú juras. Dice en Hebreos 6, cuando Dios le hizo juramento a Abraham, juró por él. Pero cuando Dios le fue a hacer el juramento a la descendencia de Abraham, quiere decir nosotros, juró por 2 cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, que es el cuerpo partido y la sangre derramada. O sea, tú tienes un mejor juramento que el que tuvo Abraham. Contigo es, déjalo libre, yo pagué. Por lo presente y lo por venir. Hebreos 8, verso 6. Dice, pero ahora, diga ahora. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, tu promesa es mejor que la de Abraham.
Entonces, consejo para todas esas personas que están interesados en predicar y quieren, les ha llamado la atención la gracia, son gente que llevaban años preguntándose, pero ¿será esto todo? ¿Será que todos los domingos tengo que pasar al frente para que el mismo predicador me vuelva a poner las manos? ¿Será que nunca voy yo a echar adelante? ¿Será que Dios esto me salva y me condena todas las semanas? Clave, pregúntese antes de usted hacer algo en su iglesia, ¿dónde se originó eso? ¿En qué dispensación? ¿En qué pacto? Porque en la gracia, que son las 14 epístolas de Pablo, ahí usted no va a encontrar ningún rudimento. Ahí usted no tiene nada que usted pueda decir, voy a hacer esto. Ahí lo único que hay es creer y reposar en lo que él hizo. Ahora, si usted va a irse entonces allá a la ley de Moisés, no, allá encuentra muchas cosas. Hay 613 cosas diferentes para usted hacer. Ahí no le alcanza el tiempo para hacer cosas, rudimentos, para quererse justificar delante de Dios. Entonces, Romanos 11, Romanos capítulo 11, esperamos haberle aclarado a ellos, ¿no? A esos hermanos, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pues estamos en la mejor disposición. Romanos 11, verso 6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, deja de ser gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Quiere decir que o gracia, obra, no puede estar en la mezcla esa. Nosotros entendemos que esto crea fricción, confronta, porque no es lo más popular. Pero esperamos haberte aclarado ahí el misterio, ¿verdad? Que sí. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, será hasta la próxima.